Mesa ampliada, porque claro, después de la apertura de sesiones ordinarias, el 1 de mayo, empezamos a desmenuzar anuncios y demás, y en este caso está con nosotros la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, para que nos saquemos dudas respecto a justamente anuncios hechos, entre otras cosas. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, ley de hidrocarburos, lo primero que le pregunto, ¿qué diferencia tendría con lo que hoy rige? Bueno, a ver, estamos trabajando ese proyecto, lo hemos consultado con algunas empresas del sector privado, lo hemos consultado también con algunos referentes en materia ambiental, porque una de las innovaciones que trae son mejores estándares, porque ha cambiado mucho la tecnología desde la ley anterior a las técnicas y la tecnología que se utiliza actualmente. También lo vamos a trabajar con los municipios, principalmente con los municipios productores, pero a ver, hay un antes y un después también en la industria con la modificación de la Ley Nacional de la 17319. Si recuerdan, el año pasado, el anteaño, en 24, cuando se sancionó la Ley Bases, entre las leyes que modificaba la Ley Nacional de Hidrocarburos. Vino a traer claridad en algunos conceptos y en algunos cambios de paradigma. Si ustedes leían la ley anterior, decía, entre otras cosas, que el objetivo del desarrollo de los hidrocarburos era sostener la soberanía energética. Soberanía energética que sabemos que, entre paréntesis, durante muchos años no se cumplió porque teníamos una balanza comercial energética negativa, es decir, importábamos. El cambio sustancial en ese sentido fue que ahora se incluye un concepto clave en materia de economía, que es la maximización de la renta, es decir, desarrollo de la actividad hidrocarburífera para maximizar la renta, para poder exportar y también para el abastecimiento local. Pero parece una redefinición filosófica más que de fondo, porque soberanía energética o maximizar la renta, en definitiva, lo que a nosotros nos interesa es ver si eso genera más energía, más trabajo, menor dependencia de factores o de actores externos. ¿Qué importa? ¿Cuál es la diferencia? Claro. Mira, te voy a dar ¿se entiende la mirada de un ciudadano? Te voy a dar un ejemplo concreto de cómo era el modelo anterior y cómo es este modelo. El modelo anterior, el principal, el direccionamiento de la producción era para consumo local, acorde a un modelo económico de país cerrado. Es decir, la industria era para consumo local, se restringían las importaciones, se filtraban las exportaciones, bueno, y en materia de hidrocarburos, la producción era para consumo local y lo que sobraba, los saldos, eran exportables. Ustedes comprenderán que, por ejemplo, con el desarrollo de Vaca Muerta, toda esta infraestructura que se está generando para poder exportar todo ese boom, tenemos la segunda y la cuarta reserva más grandes del mundo, respectivamente, en shale oil y shale gas. Por lo tanto, eso no podría ser nunca para consumo local. El modelo es un modelo exportable. Ese es el gran cambio. Antes había que pedirle permiso al Estado Nacional para que autorizara saldos exportables. ¿Qué, a dónde y qué cantidades? Y ahora se invierte eso. ¿A Mendoza qué le cambia? A Mendoza a ver, eso es un cambio, por eso te trataba de introducir. Ese es un cambio de modelo, es un cambio radical de modelo. Otro cambio de modelo que también se introdujo con esa ley es que antes el transporte era por concesiones, ahora es por habilitaciones, que es muy distinto, es decir, se puede hacer infraestructura a partir de iniciativas y desarrollos privados, es decir, un operador también podría juntarse con otros operadores y realizar una infraestructura para despachar. De hecho, es lo que están haciendo para despachar Vaca Muerta. Viene Quintana TSB, por ejemplo, acá en Mendoza, y dice, yo quiero sacar de acá y exportar a Chile, por ejemplo. Entonces quiero hacer una nueva ruta. Bueno, ese es uno de los proyectos que tiene Quintana en el Portón, en el ex yacimiento de YPF que compró Quintana, donde el proyecto es un proyecto más industrial que de producción, para comprar gas de generación de otros yacimientos del norte de Neuquén y del sur de la provincia de Mendoza, almacenar en esos depósitos que están depletados, están agotados, pero sirven de almacenamiento, y vender tanto para consumo local como exportar a Chile. Bueno, todo eso hay que llevarlo también a nuestra normativa local. Además, esta modificación de la ley
blanqueó una escisión entre dos subindustrias de los hidrocarburos, la del no convencional y la del convencional, que tienen características muy distintas y por lo tanto hay que darle ese tratamiento distinto. Bueno, eso también, pretendiendo nosotros también convertirnos en un actor del no convencional con vaca muerta, también tenemos que estar preparados con nuestra legislación. La puedo sacar para otro tema minero. Una unificación de la base de datos de toda la información que fue planteada en el discurso del 1 de mayo del gobernador. ¿De qué se trata esto? Digo, ¿cuánta información hay que pueda ser compartible y cuánto es un activo de quienes conocen el subsuelo y pueden traducir eso en una información valiosa que no se puede compartir? Bueno, la información es valiosa, es uno de los recursos más valiosos, la información, y cuando hablamos de desarrollo de recursos naturales, la información de esa geología es muy valiosa. Sí. Las empresas, sin embargo, y esto es otra de las cosas que también tenemos que actualizar en la normativa, tienen la obligación de entregar esa información. Pasado un plazo de confidencialidad, tienen la obligación de entregarle al regulador, al Estado, que es el titular de además de esos recursos. Como ustedes saben, de todos los recursos del subsuelo es el Estado provincial el titular, esa información. ¿Qué ha venido haciendo la provincia con esa información? Ha no tan solo recompilado esa información, sino también que la ha modelado. Eso es lo que nos ha permitido saber que tenemos un gran potencial en materia de hidrocarburos en la lengua norte de Vaca Muerta. Y eso es lo que nos ha permitido salir con esa información, a mostrarle esa información a los inversores para que desarrollen las inversiones en la provincia. Y, por ejemplo, en el caso de Quintana TCB, eran el área que compraron a YPF era un área de convencional. Claro. Pero nosotros, a partir de la información modelada que teníamos, dijimos, no, este área tiene potencial de no convencional. Entonces, está bien, nosotros autorizamos esa cesión, que es entre particulares, ustedes le ceden un activo. Pero nosotros, para autorizar la prórroga, el vector de crecimiento que vemos hacia futuro es en el no convencional. Entonces, se lo vamos a autorizar si ustedes comprometen inversiones para explorar no convencional. O sea que la provincia ahí deja de ser un mero nexo vacío, sino un proveedor de una información que fue clave para que ellos quisieran invertir a 20, 50 años, no sé cuánto. Así es, y a ver, si nosotros tenemos en cuenta que podemos integrar esa información, tanto la de 100 años de historia de hidrocarburos, porque mucha de esa información es la de los pozos, que no son los de convencional, tenemos solo 2 pozos de no convencional en el lugar, los de YPF, pero sí muchos pozos de convencional que tenemos información. Si a eso le sumamos la información del Segemar, le sumamos información de la sísmica 3D que han hecho ahora, le sumamos la información minera que también se está empezando a generar en el lugar, podemos conformar un solo banco de información que además les permita a otros inversores acelerar los tiempos de estudio para poder definir las inversiones que van a hacer. Más allá de que se supone que cuando esté en marcha plenamente la minería va a ser importante para la economía de la provincia, por ahí pensar en los proyectos de Malargüe y todo se ve lejano para quienes estamos en el Gran Mendoza. ¿Qué expectativa podrían hacerse los vecinos del Gran Mendoza pensando en el distrito minero norte? Bueno, a ver, no es tan solo, yo entiendo el punto que decís, realmente nosotros vemos lejano a Malargüe y vinculado a que Malargüe es uno de los departamentos más alejados del área metropolitana. Le sumamos que la minería es una industria con sus tiempos, es decir, y está en fases muy primigenias, en fases de exploración inicial, se ve como medio largo. Claro, se ve como medio larga la expectativa de puedo llegar a trabajar en. Sin embargo, les digo que ya hay geólogos, profesionales, gente del mismo departamento que está trabajando en los proyectos que hoy están explorando, algunos de capitales locales, otros de capitales internacionales, en Malargüe. Gente incluso de departamentos vecinos como San Rafael, ya hay profesionales que están siendo contratados para eso. Pero esto, siempre que hablamos de los distritos mineros, decimos cuál es el objetivo de mandar paquetes de proyectos para que obtengan ratificación legislativa y puedan empezar a explorar.
que la exploración en los indicadores de éxito de las primeras etapas exploratorias hasta que hay un descubrimiento y efectivamente una mina son de 1 en 100. Por lo tanto, necesitamos darle volumen a la exploración para poder llegar a tener 1, 2, 3, 6 proyectos como tiene San Juan que generen esa cantidad de puestos de trabajo, como por ejemplo los proyectos de ahora PCJ, que tiene una expectativa en pico de 3.000, 3.900 puestos de trabajo, luego hay una baja a la operación de 1.000, 1.200 puestos de trabajo. Pero sí, si nosotros empezamos a complementar el Distrito Sur con el Distrito Norte, porque en realidad esto va teniendo los avances de, teniendo PCJ, que ya es una mina descubierta, que ya es una mina que va a empezar en construcción y que va a producir, hay un potencial geológico alrededor, volvemos al ejemplo de Vaca Muerta, del cual vamos teniendo cada vez más información. Entonces, esto se trata de contratar los estudios geológicos y ambientales para poder hacer lo mismo que se hizo en el sur, empezar a estudiar qué potencial hay y qué proyectos pueden empezar a desarrollar actividades exploratorias. Impecable, gracias ministra por venir. Gracias a ustedes. La ministra Jimena Latorre charla con nosotros.